Los 3 años y medio que Jesús pasó conversando con Juan, con Pedro, con Santiago, Bartolomé, con muchos de ellos, con Santiago, Jesús trató de transmitirle la visión. Y en muchos momentos Pedro está en un conflicto interno, en el espíritu creyendo y en la carne discutiendo. Mi querido hermano, Jesús está trabajando hoy día a través de su Espíritu Santo para meternos la visión de Él. Y la visión de Él es que yo quiero explicarle a usted la visión de Él. En esta mañana yo quiero que cuando usted salga de aquí, usted pueda salir lleno de fe, lleno de convicciones más que emociones. La Escritura a nosotros nos dice que Jesús vino a este mundo a traer su reino, pero no solamente dejarlo aquí, sino meter el reino en el corazón de los hombres, meter el reino a través de su vida en nuestros corazones, en nuestra mente, para quebrar la estructura del mundo. El mundo tiene estructura, ¿sabía usted? Por eso es que cuando alguien viene a Cristo Jesús, viene con todas sus ideas preconcebidas y quieren venir a la iglesia para cambiarlo todo. Es que aquí se hacía así en el mundo. Sí, Señor, en el mundo se hacen muchas cosas, pero en el reino de Dios funciona un reino, y nosotros tenemos que someternos a ese reino, y tenemos que aprender de este reino cómo se hace. Jesús quiso enseñarle a sus discípulos cómo se hace, y el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos a mostrarnos cómo se hace. Y este reino funciona por fe. Este reino funciona por el poder del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer nada en la carne, porque para eso el Espíritu Santo ha venido, para sacarnos de esa carnalidad y meternos en una vivencia espiritual. Pero si nosotros no entendemos que Jesús quiere tratar con nosotros para quebrar nuestra estructura, sacar las ideas preconcebidas que nosotros recogimos en el mundo, que nosotros recogimos en el colegio, en la universidad, que recogimos en la sociedad, nos enseñó, aprendimos una forma y no nos resultó. Por eso es que cuando nos encontramos con Jesús decimos: pero qué tremendo es vivir en Jesús, qué tremendo es cambiar la vida. Mejora mi vida, mejora mis hijos, mejora mi matrimonio, mejora mi casa, mi entorno. La gente empiece a ver la vida de Jesús en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Jesús viene a nuestras vidas, Él derriba el reino que había anteriormente, donde el diablo nos tomaba y quería que nosotros hiciésemos lo que él quería. ¿Y qué es lo que quería él? Que fuera un mentiroso, ladrón, fornicario, adúltero, perverso. Entonces, ¿qué pasa con Jesús? Cuando Él viene, quiere sacar ese reino, botarlo. Por eso dice: cuando un hombre fuerte viene a una casa, ata al hombre fuerte de la casa y lo expulsa, y barre la casa, barre el alma, el espíritu, la mente, porque Jesús ha venido a dar vida y en abundancia. Entonces, eso es lo que Jesús quiere tratar de meternos en nuestras vidas. Que esto es más que una religión. Usted no está aquí porque usted viene a una religión. Mi querido amigo, usted no está por casualidad. Hermano, no estamos por casualidad en este lugar. Nosotros hemos venido, estamos juntos porque a Dios le ha placido juntarnos. Porque hay una necesidad en nosotros, hay una necesidad de auxilio, una necesidad de buscarle. Porque sin Cristo nada podemos hacer. Nada. ¿Sabe usted que la guerra no es contra hombre, contra persona? Las guerras que tenemos nosotros son contra demonios, contra espíritus, contra potestades, contra las enfermedades que el diablo manda. Y la única forma que ganemos es a través de su Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. No hay otra forma. Usted nunca va a poder golpear al diablo porque es espíritu. Como una vez un primo que tenía yo me dijo: él le quiere dar un combo al diablo. No le va a pegar nunca, porque es espíritu. Los demonios son espíritu. Todas las potestades son espirituales. Y dice que nuestras armas también son espirituales. Nosotros tenemos el poder de Jesús para destruir fortalezas. No hay otra forma de ganar en este reino. Estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Yo quiero en esta mañana poder predicar hasta donde pueda sobre construyendo nuestra fe. ¿Cómo construyo yo mi fe? ¿Cómo construye usted su fe? Cuando estamos bombardeados con tantas ideas
tantas mentiras del diablo, tantas mentiras de la sociedad, tantas mentiras de los políticos, tantas mentiras de los hombres, tantas mentiras de las noticias. En el colegio le mienten a los niños. Mi querido hermano, nosotros debemos construir una fe santa, una fe limpia, donde las cosas funcionan. Este reino de Dios funciona por fe y para fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, yo quiero recibir en esta mañana un toque de tu presencia. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres. En ese nombre poderoso quiero pedir en esta mañana que tú rompas estructuras viejas, Señor, que no han ayudado a nosotros. Que tú rompas y traigas cautivo todo pensamiento y rebelión y lo pongas bajo tu autoridad, bajo tu señorío. Señor, trae todo pensamiento que se revela contra tu palabra, toda duda, toda incredulidad, toda ceguera espiritual sea atada en el nombre de Jesús. Y queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú con tu poder y tu gloria, con tu presencia, derribes fortalezas del diablo. Y tu presencia se manifieste con poder en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a mirar por las Escrituras lo que tú tienes. Te alabamos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, revélanos solo tú y acalla la voz del diablo y la voz del yo. Nosotros queremos escuchar solamente tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Cada vez que los discípulos le pidieron al Señor Jesús que aumentara su fe, Jesús solamente, Él nos enseñaba su escritura. Dice, la escritura dice así: la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Por dónde entra la fe? ¿Cómo se activa su fe? ¿Qué dice Jesús? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si usted no escucha palabra de Dios, su fe es débil. Por eso la escritura dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso que cuando los discípulos le pedían a Dios que le aumentara su fe, pues yo quiero tener la fe como la de Abraham. Sí, pero usted tiene que venir a la iglesia a escuchar palabra de Dios, porque Jesús dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mientras más escucho la palabra de Dios, más crezco en fe. Pero si yo nunca tengo comunión con los hermanos, con la iglesia, no escucho palabra, es difícil que mi fe crezca. Pero la fe va a crecer cuando yo escucho la palabra de Dios. ¿Qué es lo que activa mi fe? ¿Qué es lo que hace crecer mi fe? La fe la hace crecer cuando yo escucho la verdad de Dios. En medio de toda la mentira del mundo hay una verdad que no se ha podido sacar de este mundo. Jesús dijo bien claro: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. O sea, la palabra de Dios es eterna. Por eso el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar. Sin que yo escuche la palabra de Dios es difícil que yo camine en esta vida. Me voy a tropezar, voy a ser engañado, voy a ser atormentado y no voy a poder defenderme. Pero cuando yo escucho la palabra de Dios, me pongo como un león, me pongo como un gigante. Porque dice Santiago que yo peleo las fuerzas de Dios, no en mi fuerza, en las fuerzas de Dios. Vamos a tomar algunos versículos de la palabra del Señor. Mateo capítulo 17, versículo 19 al 21 dice: y viendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera a este demonio? Y Jesús le dijo: por vuestra poca fe. ¿Escuchó bien? Estoy leyendo Mateo 17, 19, 21. Y viendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? No lo pudimos echar fuera este demonio. Y Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza y dijereis a este monte: pásate de aquí a allá,
y se pasará y nada os será hecho, por tanto os vendrá. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que tener fe como un grano de mostaza. Ahí comienza. Pero Jesús dice que la palabra de Dios es como el agua. ¿Cómo arriega usted su fe? Si la fe es como un grano de mostaza, ¿cómo la riega? ¿Cómo riego yo mi fe? Echándole agua. Entonces la palabra de Dios es el pan. La palabra de Dios es como el agua. Yo le echo para adentro. ¿Por dónde entra? Por el oído. ¿Y dónde sale la palabra de Dios proclamada? Por su boca. Por lo tanto, yo escucho, hablo. Si yo no escucho, no hablo. Porque entonces, ¿cómo voy a hablar si yo no escucho? Vamos a ir a otro versículo. Y respondiendo Jesús, Marcos capítulo 11, 22, 24, dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Fe. ¿Cómo construyo yo mi fe? A través de la palabra de Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Si usted lee bien, dice que será hecho lo que dice. O sea, quiere decir que la palabra no solamente yo tengo que escucharla para creer y crecer en fe, sino la palabra de Dios que dice, debo declararla. Si yo no declaro la palabra de Dios, si yo no declaro que Jesús está en mi corazón, si yo no declaro que en Cristo Jesús hay poder, tengo poder, y no es su poder ni el mío, es el poder del Espíritu Santo que Dios nos da a través de su palabra. Usted tiene el poder de Dios. Por eso dice que nuestras armas son espirituales, no carnales. ¿Y para destruir qué? Fortalezas. Por lo tanto, ya usted entiende que yo puedo crecer en fe escuchando, pero también yo crezco en fe hablando. Si yo nunca declaro la palabra de Dios en mi boca, si nunca yo declaro que Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es el Señor de mi vida, el Señor de mi casa, el Señor de mis hijos, el Señor de mi trabajo, ¿qué va a pasar? Que usted sencillamente va a entrar en un tiempo difícil. ¿Por qué? Porque usted no declara la palabra de Dios en su corazón, ni tampoco sale por su boca. ¿Por qué usted cree que mucha gente que está enferma habla de sus enfermedades? Porque de lo que tiene en el corazón habla la boca. Si la gente no se llena de Dios, el mundo y el diablo lo va a llenar. Entonces la gente va a empezar a hablar del mundo. Por eso que la Biblia nos dice a nosotros que los cristianos debemos ser llenos de Dios. Pero si nosotros no nos llenamos de Dios, y nos llenamos de noticias, y nos llenamos de tragedias, y nos llenamos de tantos temores, ¿qué es lo que va a hablar usted? ¿Temores? ¿Va a hablar de tragedias? Si usted vive pensando en enfermedades, ¿de qué va a hablar? Hoy que estoy enferma, hoy que estoy dolorido, hoy que estoy aquí, hoy que estoy acá. ¿Y qué va a terminar? De lo que está lleno su corazón va a hablar su boca. Y usted no cojeaba, ahora cojea. Es que el médico me dijo. Sí, el médico le dijo, pero Dios dice otra cosa. Lo que diga el hombre es una cosa, lo que diga Jesús es otra. ¿Sabe usted una cosa? Que mucha gente dice que la maldición que tengo encima, eso me pasa por ser maldito, eso me pasa por ser incrédulo, no tengo fe. Y sabe usted, al final no va a tener fe y va a ser maldito. Porque todo lo que hable su boca, eso va a ocurrir. Jesús dice, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Entonces la Escritura dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua. Por lo tanto, si yo no me lleno de la palabra de Dios, entonces voy a hablar cosas que no son de Dios. ¿Usted conoce las personas que son hipocondríacas? Mire, yo quiero decirle a usted que hay personas como yo tenía un pariente que era hipocondríaco. Usted llegaba a la casa de mi pariente y de repente usted hablaba en medio de la conversa, sabe, estoy teniendo una dolencia en los riñones, y de repente saltaba ese pariente y decía, sabe, a mí también me empezó aquí.
No es que me dolía la columna. Sí, fíjate que a mí también me empezó a doler. Yo sentí un día un tirón y me dolió. ¿Por qué? Porque la gente cree lo que otros creen. Pero Jesús trató de sacarnos y nos quiere sacar de ese mundo trágico, perdido. ¿Sabe cómo? A través de su palabra. Y la palabra del Señor dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En cómo lo puede usted? En Cristo, no en su fuerza, en Cristo. Yo quiero decirle que yo tuve un preinfarto a mi corazón y me dijeron que yo tengo una parte del corazón bloqueada. Pero la iglesia oró por mí, yo oré al Señor y sabe, pasó una semana y se fue. Yo me siento bien. ¿Por qué? Porque mi corazón no depende de mí ni de los hombres. Y un día le dije a la iglesia: yo me voy a morir, pero ¿sabe cuándo? Cuando Dios me diga que me muera. Yo quiero contarle la historia de un anciano. Este anciano un día se levantó y se llamaba Simeón. Y él dijo, un día el Señor le habló proféticamente. Yo quiero decirle a usted que Dios es profético. Y el Señor le dijo a Simeón, le dice: tú no te vas a morir. Siendo anciano, no te vas a morir hasta que no veas al ungido. ¿Escuchó bien? Palabra profética: no te vas a morir, Simeón, hasta que no veas al ungido, a mi ungido. Así que Simeón puede haber pasado la calle, puede haberlo atropellado un caballo en esos años, o puede haberlo pateado, lo que sea, pero no se iba a morir. ¿Sabe por qué? Porque Dios dijo: no te vas a morir. Porque Dios determina entre la vida y la muerte. No se lo olvide que Jesucristo venció la muerte en la cruz del Calvario. Y un día se levanta Simeón y dice: voy a ir al templo a adorar. Y cuando él fue al templo, el viejito, porque ya estaba viejito, no se iba a morir, llegó al templo y dice que apenas entró, viene María y José con su hijo. Y lo primero que vio Simeón, Dios le revela y dice: este es el ungido. Dice: mis ojos han visto al ungido de Dios. ¿Y sabe lo que dice? Ahora, mi Señor, puedo morir en paz porque mis ojos vieron al ungido. Ahí se cumple la promesa profética de Dios. Mi querido hermano, nosotros tenemos palabra profética. ¿Cuál es? La palabra profética es que usted no se va a morir hasta que usted no cumpla y Dios no cumpla sus propósitos en usted. No nos vamos a morir, así que usted no declare muerte, que la muerte, que el médico, que no declare nada. El mejor médico que usted tiene es el Señor. El chasis podrá fallar, este chasis podrá sentir cualquier cosa, pero Dios tiene una palabra sobre el chasis del cuerpo. Dios tiene una palabra poderosa que dice: no te vas a morir, porque Jesús dijo: aunque estés muerto, vivirás. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que controla la vida de nosotros, el que nos guía por esta vida. Dice: por valle de sombra y de muerte, tú eres mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aunque usted pase por valles de muerte, no morirá. ¿Entendió? ¿Usted está entendiendo la palabra? Por eso que Jesús le dice a sus discípulos: ¿por qué no lo pudimos echar fuera este demonio? Por su poca fe, hombres de poca fe. Yo quiero ir a otro pasaje de las Escrituras. Marcos capítulo 4, versículo 39 al 41. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentado? ¿Cómo no tenéis fe? ¿A qué se refiere Jesús? Jesús le dijo, cuando alimentó los 3,000, le dijo: vamos a cruzar al otro lado. Yo quiero que en esta mañana usted pueda entender la palabra del reino de Dios. Cuando Jesús dice: vamos a cruzar, ¿dónde? Al otro lado, al lugar de los Gadarenos. ¿Se va a cumplir o no se va a cumplir? Usted tiene duda. Le voy a repetir. Jesús le dice, alimentó 3,000 personas y le dice a sus discípulos: ahora vamos a ir al otro lado del lago. Nos vamos a ir a los Gadarenos, a ese lugar, a esa tierra nos vamos a ir. ¿Se va a cumplir?
¿Se va a cumplir o no se va a cumplir? ¿Sabe por qué? Porque la palabra que Jesús declara, esa se cumple. No hay variación en Dios. Si Jesús le dice a los discípulos, vamos a cruzar y vamos a ir al otro lado, a los Gadarenos, ¿dónde va a estar? ¿Se va a ir? Claro, vamos a ir al otro lado. Entonces dice, se suben a la barca, Jesús con ellos, y Jesús, como Él sabe su reino y su palabra es real, Él lo único que dice, descansa. Mi querido, porque Él tiene la confianza en su Padre. Él se acuesta y descansa y dice, se quedó dormido. Y los discípulos no durmieron, porque en el mismo instante cuando ellos iban cruzando en la barca empezó a moverse, el viento empezó a ser fuerte y también el mar empezó a moverse, y eran pescadores y estaban muertos de miedo. Ahí estaban. Y sabe, viene la crítica, viene el comentario. No, si Dios ya no me ayuda ya. No, si Dios está lejos, ¿qué se va a fijar en mí? ¿Qué sabe Dios? Sí, Dios sabe todo. Dios sabe todo. ¿Usted cree que no sabe? Yo quiero decirle a algunos que están esta mañana, ¿usted cree que no sabe por qué está aquí usted? Porque usted anda en busca de algo. No es feliz. Esto es engañoso. Jesús se duerme. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él declara la palabra, Él descansa en la voluntad de su Padre. Duerme, descansa. Él no tiene miedo de cruzar, porque va a cruzar. Yo quiero en esta mañana que usted aumente su fe. Cuando dice Jesús que va a cruzar, va a cruzar. Por lo tanto, Él se duerme porque está seguro que Él va a ir al otro lado y va a llegar al otro lado. Pero los discípulos que estaban aprendiendo la fe y que tenían problemas de fe, yo quiero decirles, tenían problemas serios de fe, como los tiene también usted a veces. Los discípulos no durmieron, sino que ellos miraron el mar, cómo se movía y se revolvía, miraron el viento, la lluvia, y al final tuvieron, dice, miedo. Y el primer comentario dice, ¿cómo más encima se duerme? ¿Cómo Jesús se duerme en medio de mi problema? ¿Cuántas veces usted ha criticado a Dios? ¿Cómo Dios no se fija en el problema que yo tengo? ¿Acaso Dios no sabe que yo tengo el problema? Tengo dificultades, me falta que comer, no tengo trabajo. ¿Acaso Dios no sabe que a veces no me alcanza para el mes? ¿Acaso Dios no sabe? ¿Acaso Dios no sabe que yo sufro de diabetes? ¿Acaso Dios no sabe que me están saliendo unos quistes? ¿Acaso Dios no sabe? Sí, yo quiero decirle, aquí ha sanado gente con diabetes, con quistes, con cáncer, porque Dios todo lo sabe. Y cuando los discípulos empezaron a criticar, mira, este está durmiendo, en los momentos que se le ocurre dormir. Mucha gente tiene miedo, y como tiene miedo no ora a Dios, sino que abre el Salmo 23, abre el Salmo 91 y lo dejan metido en la cabecera a ver si el diablo se asusta. Y lo ponen ahí y lo dejan ahí porque están muerto miedo. En la noche cree que el diablo se le va a aparecer. Entonces lo dejan ahí como diciéndole, Satanás, tú no te atreves conmigo porque yo te dejo abierto el Salmo 90 y te dejo más encima el 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces ahí lo dejan abierto, usted ni siquiera lo transmite, ni siquiera lo proclama, ni siquiera lo ora, pero lo deja abierto. Mire, el diablo sabe leer, y el diablo sabe el Salmo 23 también, y sabe todo el Salmo y todo, porque él era el guardián de la gloria de Dios. Así que el Satanás viene de arriba. Lo que pasa es que ahora está caído. Entonces algunos dejan el Salmo abierto. Mi querido hermano, Jesús dice bien claro que esa palabra no va a funcionar hasta que usted no la declare. Yo no va a funcionar ninguna Biblia abierta y algunos les llena de polvo y están años con la Biblia en el mismo salmo, ni siquiera se mueve porque ni siquiera la leen. O sea, en el fondo le dejan el trabajo al diablo. Mi querido hermano, la Biblia dice bien claro, para que funcione en nosotros tenemos que leerla y declararla y creerla.
Entonces Satanás se va a asustar. Mire, empieza a leer la Biblia, empieza usted a leerla y a proclamar: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares dedicados pasto me hará descansar, juntos a aguas de reposo me pastoreará, me guiará en senda de justicia por amor de su nombre. Cuando usted empieza a declarar, a hablar, entonces su fe va creciendo también. Entonces usted se está poniendo fuerte, porque usted la declara, no la deja abierta. La Biblia no va a funcionar abierta a menos que yo no se la lea. Mire, yo quiero contarle: un eunuco iba camino a Gaza, ahí en su carro, iba leyendo el profeta Isaías, y de repente Dios saca a Felipe de Samaria y lo lleva y lo llega al carro, y le dice: Felipe, ¿tú entiendes? Y el eunuco dijo: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y entonces Felipe se sentó en el carro y empezó a explicarle al profeta Isaías, que iba leyendo, de quién se trataba, quién era el cordero inmolado. Empezó a explicarle, y entonces él se convierte a Jesús porque a alguien le habló la palabra de Dios. Y entonces él dice: ¿y qué impide si ahí hay agua? Entonces, ¿me puedo bautizar? Por supuesto que puede, le dijo Felipe, y pararon el carro, lo bautizó y se fue feliz, contento, porque entendió la palabra de Dios en su corazón y la escuchó. Pero ¿qué pasa si no la lee, si no hay alguien que le explique? Mi querido hermano, Satanás no le tiene miedo a su Salmo 23. ¿Sabe qué le tiene miedo? A que usted lo crea. Porque una cosa que esté aquí abierto y la otra que usted lo crea. Por eso que Jesús reprende a los discípulos por su poca fe. Entonces iban en la barca, tenían miedo. Pescadores con experiencia como Pedro, Juan, Jacobo, todos eran pescadores. Tenían miedo. Y más encima no entendía por qué el maestro se quedó dormido. Yo quiero explicarle por qué se quedó dormido. Porque Jesús declaró la palabra y descansó en ella. Se la repito de nuevo. Jesús se subió a la barca y dijo: vamos a cruzar. Se sentó en la barca y descansó, porque creyó en esa palabra. La gente que descansa en Dios es aquella que le cree a Dios. ¿Por qué le digo esto? Mire lo que le dice. Después Jesús se para porque le criticaron, le dijeron: tú te duermes en los peores momentos, Señor. Mira, este momento es el más terrible. Y Jesús se levanta, para el viento, para el mar, y todo se hace bonanza, silencio. Y la barca, después que estaba así, ahora va así. Y Jesús, capaz que los discípulos esperaban que Jesús les dijera: hoy se pasaron, aguantaron el chaparrón, se pasaron. Porque a veces creemos nosotros que Dios tiene que venirnos a sobar la espalda: te pasaste porque me creíste 2 palabras, te pasaste porque tuviste fe así. Jesús dice así: ¿por qué estás amedrentado? ¿Por qué están asustados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y decían unos a otros: ¿quién es este? ¿Cómo? ¿Quién es este? Pero si recién acaban de ver a los 3,000 alimentados con los panes. ¿Con cuántos panes? Él le voy a preguntar a usted que sabe, ¿cuántos panes eran? 5 panes. ¿Y cuántos peces? ¿Ah? 2 peces. Ah, ya, estamos bien. Recién los discípulos habían salido de un tremendo milagrote con 3,000 personas, cuando Jesús le dijo: extiéndanse en el suelo, pescó los panes y los multiplicó. ¿Y cuántas canastas sacó? 12. ¿Cuántos discípulos? ¿Cuántos son la tribu de Israel? Ah, número profético. Entonces, la Escritura dice que a pesar que vieron la gloria de Dios, escuche, la gloria de Dios, ellos decían: ¿y quién es este? ¿Cómo quién es este? Si estuvieron con él. ¿Sabe, mi querido hermano? Mucha gente cristiana ni siquiera conoce a Jesús, pero lee la Escritura. Ni siquiera conoce a Jesús, pero lee la Escritura. Oh, qué grande lo que hizo Jesús. Oh, qué tremendo lo que le pasó a Jonás en un pez.
Y contamos todas esas historias, se las contamos a los hijos, las transmitimos a los nietos. Qué tremendo lo que Dios hace. Qué milagro hizo Dios. Y Jesús dice: ¿por qué están asustados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y decían: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento, el mar, le obedecen? Yo quiero decirle quién es. Se llama Jesús de Nazaret, Hijo del Dios Altísimo, el cual dijo en Lucas 4: el Espíritu del Señor está sobre mí, el cual me ha enviado a libertar al cautivo, al oprimido, a dar libertad al que está en la cárcel, a hacer milagros. Ese Jesús al cual usted alaba, que no solamente se le sujeta el viento, el mar, la ola, se le sujetan los cánceres, los tumores, las enfermedades, el SIDA, se le sujetan el diablo, se le sujetan toda potestad. Ese es el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Usted tiene el más poderoso de la tierra, del cielo. Usted tiene el más poderoso, se llama Jesús de Nazaret. Y ese mismo Jesús de Nazaret que hace 2000 años atrás anduvo en la barca con sus discípulos, Él está aquí hoy día, en estos momentos. Usted no lo ve, pero está aquí, está aquí, está aquí. Yo siento su presencia porque Él está aquí. Se llama Jesús de Nazaret. El mismo que le dijo: ¿por qué tienen temores? Es el mismo que le dice a usted: ¿por qué está luchando con su temor? Jesús de Nazaret está aquí. Su Espíritu Santo está aquí. ¿Habrá algo difícil que Dios no pueda hacer? Aleluya. ¿Sabe? Mire, tus confesiones, sus confesiones afectan de una manera poderosa nuestra vida. Y sabe, mientras oraba al Señor, yo quiero decirle algo a los papás en esta mañana, a los abuelos también. El ADN espiritual, lo quiero poner así, el ADN espiritual se transmite a los hijos y a los nietos. ¿Y cómo se transmite? Por su boca, por mi boca. La bendición puede transmitirse, pero la maldición también. Usted le puede enseñar a sus hijos, no se puede. No. Usted le puede enseñar muchas cosas a sus hijos de este mundo. Usted puede usar lenguaje perverso. Voy, maldito. El día que nací soy maldito. No, estos hijos que me diste, estos no sirven para ni una cosa. Le va transmitiendo el ADN espiritual a sus hijos. Y después sus hijos no van a hacer ninguna cosa. Usted dice: ¿viste? Te lo dije. No, usted no es profeta. Usted lo maldijo. Usted maldijo a sus hijos. Por eso no son ninguna cosa. Por eso que algunos que están aquí no son ninguna cosa, porque también su padre le dijo que usted no iba a hacer nada. Su padre lo maldijo. El ADN se transmite y la bendición también. A lo mejor su madre dijo: no quería tenerte, yo quería tener un hombre, y naciste tú más encima. Chancleta. Porque así son los padres. Las madres de ellos son chancleta. Mi querido hermano y hermana, muchas madres están maldecidas porque no quisieron los padres tenerla. Querían un hombre. Querían un hombre. ¿Sabe? El ADN también se transmite con la lengua. Usted puede levantar a sus hijos, los puede arruinar. Usted puede levantar a su esposa y la puede arruinar. Mira la vieja que me tocó. Yo no quería esto. Ahora que la conozco, mira, si pudiera casarme de nuevo no me casaría contigo, pues te conozco. ¿Sabe por qué? Porque esa persona siempre está desconforme, porque no es feliz. Su corazón está vacío. Jesús no ha llenado su corazón. Porque el que está lleno de Dios, ¿habla de qué? De Dios. El que está lleno de Dios, habla de Dios. Pero el que está lleno del mundo, de odio, de ira, contienda, ¿de qué va a hablar? De odio, contiendas. No, así fue el hogar que tuve. No, mi querido hermano, en esta mañana yo quiero decir que las confesiones afectan poderosamente
nuestra familia. Pero usted puede tomar a su hijo y decir, sabes, yo te anhelaba con gozo. Mire, yo quiero decirle que el anhelo más grande que yo tenía era tener una mujer. Pero si venía un hombre tampoco me molestaba, porque me encantan los hijos, así que tuvimos 5. Me encantan. Así que le dije al Señor un día, bueno, vengan todos los que vengan. Total, vienen de Dios, así que herencia de Jehová son los hijos. Son como ramas de olivo alrededor de tu mesa, así dice el salmista. Porque declaro cada día que mis hijos son una bendición, son un milagro. ¿Su esposa es un milagro? Sí. Porque usted no mira lo físico, usted mira lo espiritual. Su esposa es un milagro. Por eso camina, por eso anda. Porque usted tiene una esposa de milagro. ¿Cuántos tienen su esposa que son milagro? ¿Sabe? ¿Su esposa es un milagro? Mire, ¿quiere que le diga? Nosotros somos milagros de Dios. Cuando nos levantamos y despertamos, somos los milagros de Dios. Porque Dios le ama mucho. Somos un milagro. Pero el diablo ha querido cambiar esa visión y decir, no sirve. Pero si el mundo dice que no sirve, por eso hay tantos divorcios. Porque el mundo practica eso. Porque no valora ni a la esposa ni al esposo. Ellos viven ese mundo. Pero en el reino de Dios dice que usted es un milagro. ¿Sabe por qué le digo que usted es un milagro en esta mañana? Yo quiero, para que usted lo guarde en su corazón. Usted es un milagro y un milagro. Ya, los otros dicen milagro y milagra. No, hablemos de milagro nomás, ya. Yo quiero decir que usted es un milagro porque dice que su vida, su persona, su alma vale más que todos los tesoros del mundo. No hay precio en la tierra por su vida. Usted es un milagro de Dios. Yo soy un milagro de Dios. Pero las confesiones destruyen nuestra relación con Dios. La incredulidad, la falta de fe están hechas de afirmaciones. La incredulidad está hecha de afirmaciones. No creo que Dios sane. ¿Cómo que no sana? Yo quiero leerle un pasaje de la Escritura para que usted vea que eso va a ocurrir. Jesús dice bien claro, escuche bien: el Espíritu del Señor está sobre mí, el cual me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, a los que están presos, y a sanar a los que están enfermos. ¿Lo cree? Eso es punto. Pero tiene que salir una fe racional. Podríamos analizar de qué forma. No, ¿qué me importa a mí de qué forma? Si Dios dice sana, sana. Eso es punto. Entonces todas las confesiones están hechas de afirmaciones. Usted va a tener una bendición cuando usted hable para bien o para mal. ¿Cómo su esposa? Bendita. Es que su compañero se contaminó con su compañero que no es cristiano y le dice a su esposa que viene ahí, tiene que ver la chacona en la casa. Así le dice. Yo he escuchado hombres que dicen, hay que sacar a pasear a la chacona antes que se me enoje. Y sabe, pero es el lenguaje del mundo. Pero el lenguaje de Dios, ¿cuál es? Voy a sacar a pasear a mi amada. Su costilla. Hay algo que me interesa a mí decírselo en esta mañana, porque es una revelación de Dios. Cuando Dios hizo caer a Adán en sueño y le abrió su costilla, su costado, y saca a la mujer para ponérsela al lado de ayuda idónea, ¿qué hizo Dios? Le cerró su costilla. Así que usted tiene una sola. ¿Lo escuchó? La mujer que tiene, cuídela porque es una. Dios no le va a abrir otra costilla para sacarle otra. Esos son los adúlteros. Usted tiene una sola. Aprovéchela, viva, goce con la mujer de su juventud, porque es una costilla, no hay dos. Las confesiones, las afirmaciones producen duda. Las afirmaciones producen duda. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Usted tiene que edificar con las palabras. Hay que edificar. ¿Cuántos de los que estamos aquí, que ya tenemos nuestra edad, cuántas veces su papá le dijo a usted que usted era tonto y no iba a servir para nada?
No, si usted quiere ser bombero, usted quiere ser carabinero, usted quiere ser de todo, al final no va a hacer nada. Y le presionaba, no, claro, ¿qué vas a hacer tú? Son proclamaciones que hay que cortar en Cristo Jesús. Aleluya. Mi querido hermano, ¿cuántos hay heridos aquí? Y que todavía sienten una mochila encima que le cargan, porque las proclamaciones tienen efecto en el mundo espiritual, y ha venido y usted quiere levantar cabeza y no puede, porque el Padre le dijo que usted era tonto y no tiene inteligencia. Mas yo le digo en esta mañana, usted es inteligente, usted tiene la mente de Cristo y hay que crecer en esa mente. Y si hay algunos que han sido maldecidos, ¿cuántos han sido maldecidos en esto? Como hijo, maldecidos, no sirven para nada. ¿Cuántos han sido despreciados como hijos? Las proclamaciones tienen y cobran un día su precio. Un día pasa la cuenta, porque cuando vengan los hijos, usted va a hacer sin querer lo mismo que sus hijos, que su padre. Es una línea. ¿Usted ha escuchado de la maldición de herencia? ¿Y usted también sabe que eso se corta en Cristo Jesús? Se corta. No voy a terminar el mensaje, porque voy a terminar el próximo domingo. Pero usted va a crecer en fe. Usted va a crecer en fe. Yo voy a crecer en fe. La afirmación de una promesa de su palabra producirá fe y aumenta más en usted y en mí. Por lo tanto, Job capítulo 22, 28 dice: determinarás a sí mismo una cosa, y esta será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Usted decida que en Cristo Jesús usted es libre. Usted decida que en Cristo Jesús se va a romper. Usted cree a Dios que se va a romper. Aleluya. Yo quiero pedirle a usted que se ponga de pie. Póngase en pie. Yo sé que en algunos han sido declarados cosas que no son buenas, y que su actitud hoy día le ha traído un estado de confusión, corazones heridos, queriendo salir adelante, no puede, le cuesta, todo le cuesta, y usted pregunta: ¿por qué me cuesta? Y a veces esa palabra que ha sido declarada hace años y parece que no tiene efecto, pero fíjese, con el tiempo, si Cristo no lo corta, va a adquirir efecto y el diablo la va a usar. Y Jesús quiere romper eso. Yo le invito a que usted cierre sus ojos, por favor. Padre, tú tienes el poder y la autoridad, y también aquellos que están escuchando, tienes el poder para obrar y traer libertad al cautivo, al oprimido. Tu palabra dice, Señor, que en Cristo Jesús se han roto todas las cosas. Tú tienes el poder para hacer las cosas nuevas. Espíritu Santo, tú que estás con nosotros, yo te pido en el nombre de Jesús que tú estés trabajando en el corazón, en la mente, en los recuerdos, en las palabras, que a veces al recordar los sucesos, las historias tristes de la casa de los padres, vienen muchas veces y en la soledad, Señor, traen tristeza. Yo te pido en esta mañana que tú traigas libertad al cautivo. Padre, en el nombre de Jesús, mientras usted está orando, yo pido que todos aquellos que se recuerdan o el Señor le ha mostrado que usted ha tenido palabras declaradas de sus padres o de sus tíos que han traído daño a su vida, yo le pido que pase aquí. Voy a orar por usted. Pase aquí adelante. Vamos a orar por todos los que están heridos. Quédense ahí en una fila. Yo le pido que todos aquellos que han sufrido estas palabras hirientes,
No, si yo quería tener otra cosa y llegaste tú. Y el embarazo de tu madre fue difícil. Incluso hasta el aborto. Quisieron abortarte. Yo le pido que pase aquí. Mientras los hermanos estén orando, por favor estén orando. Yo le pido que pase solamente. Yo no le voy a preguntar nada, solamente voy a orar por usted. Dios tiene poder para romper esas maldiciones de tus padres. Tiene poder para romper. Jesús tiene el poder para romper maldiciones de herencia. Maldiciones que te cargan la mente.